La personalidad. Fue la definición que determinaron desde joven. Bueno, no puedo dar una definición a ciencia cierta porque no conozco el caso, debería haber tenido entrevista con el paciente. Bien. Tenemos que someternos a la opinión de los informes periciales, pero yo les voy a decir un poco cuáles pueden ser las hipótesis diagnósticas, las presunciones diagnósticas de un caso como este. La psicosis implica una pérdida del criterio de realidad. Es una patología muy grave, un ejemplo típico es la esquizofrenia y se caracteriza por ciertos síntomas típicos que son las ideas delirantes, creencias que el paciente tiene como ciertas, aunque no sean verificables, y que implican una alteración del criterio de realidad social, que es... Hay una frase o un ejemplo común por ahí, Luis, cuando dice, una voz me decía que tenía que hacer tal cosa, ¿no? Exactamente, eso se llama el aparato de influencia. Ajá. Digamos, el sujeto psicótico tiene ciertos tipos, ciertos síntomas como la despersonalización, la desrealización y la vivencia delirante primaria, que puede consistir, por ejemplo, en que se apropian de su mente, se apropian de su pensamiento. Eso se llama aparato de influencia, y cuando una persona padece una patología de esta naturaleza, por supuesto, es inimputable, porque no tiene conciencia acerca de las consecuencias de sus actos, del mismo modo que una persona en nuestra ley, en nuestra jurisprudencia, sí, menor de 16 años, o un débil mental, si padece de idiosía, también es inimputable. Es decir, que la justicia acá determinó que es imputable, es porque considera que él estaba consciente de lo que estaba realizando. De la consecuencia de sus actos, Bien. Exactamente. Inimputabilidad no es lo mismo, es lo contrario. Ahora, ser inimputable no te exime de la pena, no es que si yo soy inimputable me exime de la pena. Por eso se hablaba en ese caso de que iba a continuar con un tratamiento en un neuropsiquiátrico. Exactamente, muchas veces los seres, digamos, los que no estamos demasiado informados de la justicia, pensamos que cuando a alguien lo declaran inimputable porque tiene un trastorno psiquiátrico, pensamos, la va a sacar fácil porque es muy sencillo. No es tan así, porque cuando a vos te aplican una pena, vos sabés cuándo vas a salir. En cambio, cuando te tienen que declarar sano, eso queda bajo un signo de interrogación. Y pasa Puede ser muy largo, o años. también se puede prestar a suspicacias de que haya arreglos de peritos judiciales que de pronto den constancia de salud mental de alguien que no la tiene. Ahora, el otro diagnóstico posible es alguien que tiene una patología obsesiva, que está lo que vulgarmente conocemos locamente enamorado de alguien. Esta patología, digamos, tiene un nombre especial que se llama limerencia. Es un nombre poco conocido y que consiste en un trastorno obsesivo compulsivo vinculado al amor. ¿Qué quiere decir esto? Estar enamorado es lindo desde el punto de vista psicológico y es lindo desde el punto de vista bioquímico, porque hay un incremento de endorfinas, hay un incremento de oxitocina, de serotonina, uno normalmente está de buen humor, positiva, está optimista, ve todo positivo, pero cuando el enamoramiento se transforma en obsesivo y el paciente padece este cuadro de limerencia, este sujeto tiene la necesidad de apropiarse de la voluntad de alguien que le resulta, que a esa otra persona él le resulta indiferente. No es que hay un coqueteo mutuo, claro, no es que la profesora de danzas le respondía a sus insinuaciones o a sus sugerencias, sino que este muchacho, si es que tenía esta patología obsesiva, se le intrusaban ideas donde él sentía que quería poseer y ser poseído por esa persona, quería apropiarse de esa persona. Muchas veces esto ocurre entre dos personas conocidas y a veces entre dos desconocidas. Puede durar poco tiempo o puede durar décadas. Hay casos muy conocidos de gente que padeció limerencia de actores, de personajes famosos, claro, con los cuales tenía este trastorno obsesivo compulsivo. Llamo trastorno obsesivo compulsivo a una patología donde a alguien, en la fase primera obsesiva, se le intrusa una idea. Esa idea es ansiógena, le genera ansiedad y lo mueve a hacer un acto compulsivo en el intento de liberarse de la ansiedad. En estos casos, el chico seguramente, si padecía este cuadro, estaba desvelado porque quería complacer a esta profesora en todo, quería ser el alumno ideal, quería ser el ideal de hombre que él suponía que ella aspiraba,
Muchas veces nos damos cuenta de esto porque el sujeto no puede contener su conducta e intrusa la vida privada de la otra persona. Va a la casa, le envía mensajes a toda hora, no respeta la privacidad ni la intimidad del otro, Bueno, vive en los sueños un placer enorme. En este caso, más o menos lo que sucedía, ¿no? Llegaba 2 horas antes a las clases. Si estaba ahora que habían empezado recién con las clases presenciales por el tema del COVID, ella daba clases en otra escuela también. Él iba ahí a esa escuela. Durante las clases decía, por ejemplo, la grababa, o le hacía preguntas, o hablaba con ella, y ella es como que la interrumpía en las clases. En otra escuela que fue también, él entró con el celular grabando y ella le dijo, ya te dije, Sebastián, que en las clases sin el celular. Y el Y él le acoso que pregunta, había también ¿por en qué? redes. Y entonces después también en las redes con mensajes directos y estableciendo como una confianza que no existía. O sea, ella dice, me llamó la atención que, no sé si al tercer o cuarto mensaje, algo así, de intercambio, que ella le contestaba correctamente, sin insinuar absolutamente nada, pero él le contó, por ejemplo, que había sido abusado cuando era chico. Entonces dice, me pareció un tanto raro porque no existía esa confianza como para confesar un hecho tan grave como ese, ¿no? Entonces, exactamente. Es ese comportamiento que vos decís, no ¿no? existe la confianza, es más, ni siquiera la persona que padece este trastorno obsesivo compulsivo Sí. tiene deseos sexuales o ha tenido contacto sexual con esa persona. Claro. Puede prescindir de la sexualidad. Lo que le pasa es que cuando esa persona se le representa en sueños, él tiene un estado de gozo y tiene la sensación de que esas son confirmaciones externas de que va a poder poseerla. Hace una especie de engrandecimiento del objeto de esta persona, de la profesora, la veía perfecta, magnifica su belleza, no le ve errores y, aunque sufra desprecios por parte de ella, él le da un sentido positivo. Dice que en realidad me despreció porque en este momento seguramente debe estar acompañada y no puede manifestarme su amor. Y además, otras características es que este sujeto padece una enorme timidez. Cuando está en presencia de la persona con la que tiene este amor loco, normalmente tartamudea, se pone colorado, tiene sudoración, le dificulta hablar, tiene un acceso de timidez terrible porque es como enfrentarse con ese objeto maravilloso, idealizado, perfecto, en que él transforma a partir de su trastorno obsesivo compulsivo a esta persona. O sea, justamente si esta persona tuviera un trastorno obsesivo compulsivo, tal como el que yo describo, la angustia que le puede producir es la angustia de perder a alguien o de tener la fantasía de que puede perder a alguien con quien tiene una relación de apego patológico. Claro. El otro día dialogamos con el padre. El padre nos decía a nosotros que en definitiva había pasado una infancia muy difícil este chico, igual que su hermano gemelo, ¿no? Y además le llamaba poderosamente la atención, el padre viviendo en Neuquén, separado de su madre, la madre hace 15 años que está internada en un psiquiátrico y los chicos criados por la abuela, digamos, ¿no? Pero, dice, la madre le pegaba con golpes en la cabeza cuando era pequeño. Quizás él estaba relatando en cuanto al abuso, a lo que hacía su madre, psiquiátrica, por cierto, con respecto a él cuando era pequeño, que le pegaba con todo elemento contundente en la cabeza, según el relato del padre también. ¿Eso influye un poco en el desvarío de esta personalidad, de este joven o no? Es muy bueno lo que vos planteas, Claudio. Primero porque hay un tema que es bastante conflictivo, que ¿es hereditaria, es genética la esquizofrenia? Hay como 100 y pico de genes que parece que están involucrados en la transmisión de la esquizofrenia. Por supuesto, si uno tiene padres depresivos, tiene 2% de posibilidades de ser depresivo. Claro. Si es bipolar, 4, y si es esquizofrénico, 8. Pero no necesariamente es una enfermedad claramente genética, como por ejemplo la enfermedad fibroquística. Claro. Donde no está individualizado un gen que es el gen que transmite esa enfermedad. Ahora, si un chico fue maltratado, es probable que tenga una idealización de un vínculo de amor, donde él va a amar desesperadamente a alguien y va a ser maravillosamente amado por esa persona en una manera de paliar lo que pueden haber sido
sus experiencias infantiles y al mismo tiempo, digamos, es el proceso de idealización de una mujer donde de alguna manera una mujer, que es la representada, digamos, la metáfora de su madre, no adolece de ningún defecto, es perfecta, es maravillosa, se magnifican todas sus virtudes y es más, él está dispuesto a cambiar su vida porque tiene un exceso de preocupación por las necesidades que pudiera tener la profesora en este caso y está dispuesto, si él era alumno de ella, a ser el mejor bailarín, ser la persona que complazca todos los deseos y todos los anhelos de esta mujer. Para que el otro lo elija. Exactamente, porque como tiene un apego patológico, la sensación que él tiene es que la relación con esa mujer le va a dar felicidad, le va a dar seguridad y le va a dar un sentido a su vida. Más él dijo después, le pido disculpas a las chicas, perdón a las chicas por la agresión que tuve con ellas y también quiero volver a tomar clases. Sí, exactamente, digamos, evidentemente, yo no he tenido oportunidad de hablar con él, pero evidentemente es un cuadro de difícil diagnóstico. Por supuesto que quien toma la decisión final de si un paciente o una persona que cometió un delito es o no es imputable es el juez y por supuesto hay toda una legislación al respecto y hay cuadros que son claramente inimputables. Por ejemplo, un esquizofrénico mata a una persona, va y se imputa y sin embargo es inimputable, aunque vaya y se... digamos, diga, yo lo maté, mismo claro. diga yo lo maté, pero por su condición de psicótico, de esquizofrénico, es inimputable. En estos casos es más difícil. Otro caso de inimputabilidad, que también es bastante conflictivo, es la cuestión de si una persona está excesivamente alcoholizada o drogada, porque en ese estado desconoce, por lo menos en ese momento, las consecuencias de sus actos, aunque desde el punto de vista jurídico muchos podrían decir que podría haberse anticipado, sabiendo que si se alcoholizaba corría el riesgo de poder cometer un delito. Un poco lo que estaban hablando ustedes recién, que los escuchaba, así que el tema de la imputabilidad e inimputabilidad es muy complejo, incluso hay diferencias en los diferentes países. En la Argentina, el joven, digamos, es inimputable a partir de los 16 años, una persona puede ser imputable de un delito. Sí. En Europa, en Italia, por ejemplo, es a partir de los 14 años. Y en Inglaterra e Irlanda, la inimputabilidad dura hasta los 7 u 8 años, porque se supone que a los 8 años un chico ya sabe lo que es matar a alguien. O sea, es más, desde el punto de vista social a veces se discute si es bueno o es malo encarcelar a un joven porque cometió un delito, porque, digamos, el objetivo de la ley es la resocialización y tendría que haber cárceles mejores para poder cumplir ese anhelo o ese deseo que todos tenemos cuando una persona tiene una conducta desviada. Luis, un placer como siempre. Igualmente, Muchísimas gracias. igualmente. Gracias. Gracias, buen día. Bien.